Muy bien, entonces nosotros la última clase nos habíamos quedado con nuestra base de datos universidad, donde teníamos solamente creadas las tablas departamento, persona y profesor. Y bueno, profesor establecía una relación entre persona y departamento, ¿no? O sea, un profesor es una persona y ese profesor pertenece a un departamento de esta universidad. Esa es la relación que habíamos armado. Entonces yo le voy a mostrar. Teníamos estos departamentos, si recuerdan, yo les mostré, o sea, además de los incisos que tenía el práctico, yo les mostré algunos otros comandos que les pueden ser útiles, como son la eliminación o la actualización de un dato. Vimos varias sentencias SQL, pero bueno, en principio lo único que les pedía el práctico era insertar datos, ¿no? O sea, crear las tablas como con las restricciones que les imponen en el mismo práctico, y luego de eso establecer aquí estos datos, ¿no? Para poder trabajar y poder hacer consultas luego por estos datos. Tenemos también estas personas que tienen, bueno, nombre, apellido, un NIT, dirección, su ciudad, un teléfono, fecha de nacimiento y, bueno, algunos enumerables, además de su ID, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí personas y departamentos de esta universidad. Pero eh, hay algo que quizás no había quedado muy claro y eran las claves foráneas justamente, porque cuando nosotros definíamos la tabla profesor, nosotros decimos que solo vamos a necesitar un ID para ese profesor y un ID para el departamento al que pertenece ese profesor. Porque eh, si yo, por ejemplo, dijera, este profesor es, este profesor o profesora, por ejemplo, es Zoe, y pertenece al departamento, por ejemplo, de informática, estos dos datos, el nombre y el departamento al que pertenece, son redundantes, porque yo en algún punto de mi base de datos, yo ya ingresé esos nombres. Como pueden ver, Zoe, disculpen, voy a hacer un zoom aquí, esta parte no puedo hacer mucho, pero eh, como pueden ver, Zoe ya pertenece a la base de datos, concretamente a la tabla persona. Entonces, justamente para evitar esa redundancia, es que yo establezco esta tabla profesor. Profesor me permite saber eh, otro criterio y me permite establecer también una relación entre las personas que participan en los diferentes departamentos de la universidad. Y no solo, y no solo vemos que es una persona cualquiera, sino que vemos que es un profesor concretamente. Entonces, una tabla también permite establecer relaciones. No solamente me permite volcar datos. Em, hay más que solo insertar datos y consultar aquí. Nosotros podemos ver cómo es que funciona, cómo es que está administrado toda una base de datos a partir de las relaciones que tienen las diferentes tablas de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo en esta tabla insertados 4 profesores, ¿no? O sea, tengo 4 filas, o sea que tengo 4 profesores en 4 departamentos. En concreto, tengo el profesor con ID 3, que si recuerdan, el ID del profesor hace referencia a una persona, en concreto a Zoe. Zoe es profesora o profesor de ¿qué departamento? Disculpen, esto lo volqué. Ahí está. Pertenece al departamento con ID 1. O sea, pertenece a informática. Y ahora con solamente los IDs, o sea, solamente con los valores claves, los valores que identifican de manera unívoca a cada elemento de una tabla, yo establezco esta relación. Porque sé que todo departamento tiene que tener un ID, porque yo dije que el ID es clave primaria de la tabla departamento. O sea, sin ID no existe departamento. Es fundamental eso. Entonces, de la misma manera, yo puedo decir, al menos como lo hemos establecido nosotros, yo decía, una persona debe tener siempre un ID asociado. O sea, yo cuando registro a una persona en mi base de datos, yo le tengo que atribuir un ID.
tiene que tener un valor único, y obviamente si es único no va a haber otra persona que tenga ese mismo ID. Entonces yo sé que al establecer esta relación por valores únicos, o sea, por valores claves, disculpen, la tabla profesor que relaciona a las personas y a los departamentos, eh, no tiene valores redundantes, y yo mantengo también la integridad referencial. O sea, yo nunca voy a hacer, nunca voy a insertar en la tabla profesor a una persona que no esté registrada en mi base de datos, y tampoco voy a disculpen, a asignarle o asociarle a un profesor un departamento que tampoco tenga registrado. Siempre va a ser alguno de los que está figurando en mi base de datos. Y esto lo podemos ver en una simple consulta. Vamos a insertar disculpen, voy a hacer un zoom. Vamos a insertar en la tabla, bueno, en la base de datos universidad, en la tabla profesor, profesor.id profesor, coma, profesor.id departamento. Bueno, un poquito de zoom atrás. Ahí está. Y lo que voy a intentar insertar aquí es un valor. Voy a decir value. Y lo que voy a insertar es, por ejemplo, a un profesor donde este ID del profesor, dijimos, es el que establece la relación con la tabla persona, ¿no? Entonces, si yo digo, ese profesor es la persona que tengo registrada con el ID 10, por ejemplo. Esto sería válido para el ID. Si yo dijera que ese ID es 11, por ejemplo, o sea, estoy diciendo, es una persona que no tengo registrada, y digamos que pertenece a informática, recuerden, el ID 1 es de informática. Si yo intento ejecutar esto, vamos a ver que hay un error, porque justamente no coincide la, la clave externa, la clave foránea de la tabla profesor que yo estoy tratando de registrar. O sea, 11, el ID 11 que estoy ingresando para relacionar el profesor con la tabla persona, está violando una de las reglas principales, una de las restricciones principales que yo impuse. Está violando la integridad referencial. Estoy haciendo referencia a algo que nunca registré. Por eso es que por eso es una de las razones por las que nosotros establecemos las claves foráneas. Por eso es que relacionamos las tablas, porque nos garantiza cierta seguridad al momento de registrar datos. Entonces, es importante que nuestras tablas no estén aisladas. Siempre van a tener que relacionarse eh, a través de algún dato en concreto. Entonces, como pueden ver, disculpen si yo insertara, por ejemplo, disculpen, voy a poner ahora un profesor que sí sea válido, disculpen, tengo 1, 2, 3, 4 profesores, me falta un profesor más, acá me sabrán disculpar. Necesito, disculpen, bueno, esto ya lo vamos a ver. Si yo insertara aquí está, el profesor con ID 10, que es Esther. Si yo intento decir que Esther pertenece al departamento de informática, esto también me va a generar un error, porque recuerden que este ID es único, ¿no? O sea, un profesor solo dicta clases en un departamento, por cómo yo establecí esta referencia. O sea, el ID del profesor es único. Entonces, de esa manera yo también garantizo que cada ID que esté aquí en la tabla profesor va a ser único, o sea, solamente va a haber uno. Yo no puedo ingresar dos IDs profesor que sean iguales, ¿no? O sea, Esther no puede dar clases o no puede pertenecer a dos departamentos simultáneamente. En otro modelo, nosotros podríamos cambiar esto, ¿no? Podríamos decir, puede dar clases en más de un departamento o en más de una universidad, pero de la manera que yo estoy restringiendo, no me permite hacer eso. Entonces, si yo quisiera agregar un profesor más a mi tabla de profesores, voy a tener que primero registrar una persona en mi tabla, ¿no? Por ejemplo,
disculpen. Lo puedo hacer, recuerden, lo puedo hacer con una sentencia, con una sentencia SQL insert, como vimos la clase pasada, o lo puedo hacer aquí a mano. Yo para no perder mucho tiempo, voy a ingresar aquí un valor. Acá, un valor simplemente. Bueno, hay dos Juanes, voy a poner aquí Enzo. Ciudad. Y, por ejemplo, otra vez un número de teléfono cualquiera. Y fecha de nacimiento, 1997, guión, 6, guión, digamos que es el 20. Y no, profesor. Entonces, aplico, next, finish, y bueno, ahora inserté un profesor más, ¿no? Inserté, disculpen, una persona más. Ahora quiero decir, esa persona es un profesor. ¿Cómo establezco ese criterio? Como digo que Enzo es un profesor. De momento solo es una persona, porque solo figura en la tabla persona. Entonces, yo debería insertar aquí a Enzo. Otra vez, lo puedo hacer mediante la interfaz o lo puedo hacer mediante esta consulta que tengo acá. Ahora sí existe el ID11, acabo de registrarlo, ¿no? A Enzo. Y puedo decir, por ejemplo, que Enzo también pertenece a informática. Entonces, si ahora yo ejecuto esto, vamos a ver que esta consulta sí es correcta, porque otra vez, este ID todavía no había sido utilizado, o sea, este profesor todavía no había sido registrado aquí, por tanto, esa clave todavía es única, eh, y todavía mantengo la integridad referencial, porque no estoy intentando insertar una persona, no estoy intentando relacionar una persona hacia un departamento mediante esta tabla con un ID que no existe, ¿no? O sea, una persona que no haya sido registrada todavía. Como pueden ver, aquí se encuentra ese profesor, Enzo, que pertenece al departamento 1, o sea, a informática. Y vamos a ver que este tipo de relaciones son muy útiles eh, al momento de consultar por un dato. De momento, antes de llegar a eso, quiero mostrarles cómo es que se ve ahora nuestro diagrama. Si recuerdan, yo la clase pasada les dije, intenten crear las otras tablas. Si no logran establecer las relaciones, las claves foráneas, no hay problema. Las claves foráneas pueden ser añadidas después, pero al menos para comenzar podrían tener las tablas aisladas y luego relacionarlas, pero es importante que en algún punto las relacionen para no tener estos problemas, ¿no? Para no hacer referencia a algo que todavía no existe. Entonces, yo les voy a mostrar eso. Em, la clase pasada también les mostré, si recuerdan, un diagrama entidad-relación. O sea, este conjunto de tablas los vimos cómo es que se relacionaban, lo vimos con un gráfico. Eh, yo les mostré una de las formas que hay dentro del menú. Disculpen, yo estoy aquí ya me he conectado a la base de datos, ¿no? Donde estoy ejecutando estas consultas. Pero si van al menú de inicio, que tiene aquí la casa, y se dirigen a este botón, aquí ustedes pueden crear modelos, ¿no? Pueden crear diagramas a partir eh, de una base de datos en concreto. También lo pueden hacer de otra manera, me disculparán, vuelvo a la conexión. Si ustedes van al botón Database y entran aquí a ingeniería inversa, básicamente ustedes, bueno, tienen que establecer una conexión también, le van a dar a Next, ponen su contraseña, Next, y eligen una base de datos. O sea, la base de datos de la cual ustedes quieren representar ese modelo, de la cual ustedes quieren ese diagrama. Van a universidad, que es lo que tratamos de ver, con lo que estamos trabajando, le dan a Next, ejecutar, Next,
y finish. Y bueno, aquí pueden ver cómo es que se ve el modelo completo. Si recuerdan, en el práctico nosotros vimos solo 3 de las tablas que teníamos de momento, ¿no? Pero participaban más entidades dentro de esta universidad. Nosotros habíamos visto que un profesor se relaciona con una persona, ¿no? O sea, porque un profesor es una persona. Disculpen, voy a tratar de dejar esto un poco más bonito. Ahí está. Un profesor es una persona y un departamento también se relaciona con un profesor porque un profesor pertenece a ese departamento, ¿no? O imparte clases en ese departamento. Y eso es justo lo que vemos en esta relación. Nosotros, a través de una clave foránea, hemos relacionado profesor con departamento. Y aquí podemos ver más relaciones también. Podemos ver que asignatura está relacionado con grado, o que curso escolar está relacionado con los alumnos, ¿no? Disculpen, aquí el nombre de la tabla es algo extenso. Yo simplemente seguí lo que pedía el práctico, pero yo lo habría llamado alumno, a secas, porque nosotros podemos ver la relación. Disculpen. Estamos diciendo, y lo podemos ver aquí, miren, si ustedes tildan o pasan el cursor sobre una de estas flechas, ustedes pueden ver cómo se relaciona una tabla con otra, o sea, a través de qué datos relacionan una persona con un alumno. En concreto, aquí podemos ver, disculpen, que un alumno que está en esta tabla, esta es una tabla de alumnos, se relaciona con una persona, o sea, un alumno es una persona a través de una clave foránea también, a través del ID del alumno. O sea, este valor de aquí, que está en la tabla alumno, tiene que ser uno de los que yo haya registrado en la tabla persona. Y solo así va a funcionar. Igual que como veíamos en profesor, ¿no? Entonces, si yo vuelvo hasta aquí, disculpen, un alumno solamente podría ser alguno de los elementos que está registrado en la tabla persona. Sé que algunas personas son profesores, pero bueno, nosotros en esta relación en concreto podemos poner más restricciones. Este es un ejemplo muy simple, ¿no? Y lo único que estamos diciendo es un alumno es una persona. Y el ID que permite relacionar a ese alumno, que permite decir qué persona es en concreto, tiene que pertenecer a esta tabla. Entonces pasa lo mismo que con profesor, como el ID de ese alumno es clave foránea, que está dentro de persona, ¿no? Ese ID solamente puede ser un valor entre 1 y 11, porque son los únicos IDs que yo registré. Son las únicas personas que figuran en mi base de datos. Entonces, disculpen, así establecemos esta relación. Entonces, yo voy a mostrarles la tabla de alumnos. Van a ver, alumnos solamente tiene índices, porque en este caso sus 3 columnas, sus 3 atributos son claves foráneas. El ID del alumno, o sea, vemos un alumno, o disculpen, es, eh, una persona es un alumno o un alumno es una persona, ¿no? Entonces, yo sé que eh, este alumno que tiene ID 1 es Salvador Sánchez. Es esta persona en concreto. Y a través de también las relaciones que establecí por las claves foráneas, puedo saber qué asignatura tiene, o sea, qué materia está cursando. Cursa la asignatura 1. Entonces, disculpen, aquí tengo una tabla de asignatura. La asignatura 1 que figura en la base de datos, ¿no? O sea, es álgebra lineal y matemática discreta. Entonces, yo sé que el alumno con ID 1, que habíamos dicho que es Salvador Sánchez, cursa álgebra lineal y matemática discreta. Y podemos saber también cuál es su curso. Si yo veo la tabla de cursos, un curso básicamente nos dice en qué año lectivo está esa persona, ¿no? O sea, en qué año comenzó a cursar esa materia
y en qué año termina la cursada de la misma, ¿no? Podríamos decir que es un semestre, básicamente. Lo ubica dentro de un semestre en esa universidad. Podríamos decir que sean cuatrimestres, también todo eso se puede reflejar. Pero eh, al menos para este modelo decimos un curso es el año en el que se cursa, en el que se puede cursar alguna materia, ¿no? Y aquí vemos rangos de años, ¿no? El año 2014 hasta 2015, o sea, ese año completo que se cursan materias, 2015 a 2016, 2016 a 2017, y así tenemos 5 años, ¿no? Entonces, aquí vemos, también disculpen, en la tabla de alumnos vemos que Salvador Sánchez, el que tiene ID1, cursa álgebra, disculpen, álgebra lineal y matemática discreta, y el curso en el que estaba cursando esa materia justamente fue 2014 a 2015. O sea, sabemos que en ese periodo de tiempo él cursó esa materia. Y todo esos datos los podemos, toda esa relación entre las diferentes tablas, la vemos a través de esta tabla alumno, que solamente hace referencia a otras tablas. O sea, la tabla alumno es la que permite establecer la relación entre una persona, una asignatura y un curso o un año lectivo, ¿no? Em, no sé si se entiende un poco mejor a lo que hacemos referencia con clave foránea. Es solo una restricción, como ven, es solo cómo es que se relacionan nuestras tablas. Em, si hay alguna duda, por favor, coméntenla, así podemos ver otro ejemplo. Y bueno, yo entiendo que a veces es difícil ver esas relaciones desde, desde este punto de vista, ¿no? O sea, desde las tablas a veces es un poco difícil saber cómo es que yo relaciono esta tabla con otra tabla. Eso lo entiendo. Pero bueno, para eso justamente les mostré cómo crear un diagrama entidad-relación, para que puedan ver cómo es que se establecieron esas conexiones o esas relaciones entre varias tablas. Eso es lo mismo, profesor, yo, bueno, en otro esquema, ¿no? En el hospital nosotros contamos con organigramas que nos van dividiendo por sectores. Y quizá el armado lo hacíamos en forma gráfica primero con el lápiz y el papel nomás, iba armando cada raviol de eso. Y Exacto. después esas interrelaciones van y vuelven según el circuito que uno establezca. Esto me hace acordar a eso, a mí, ¿no? O sea, me hace acordar que teniendo una base determinada de datos, lo primario es ir cargando cada departamento, ¿no? Y después establezco las relaciones. Y las Justamente. relaciones también vuelven, ¿no? Algo así me imagino yo, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos ver la relación en ambos sentidos. Por ejemplo, esta flecha, disculpen, no sé si lo distinguen, me disculparán, pero justo esta ventana no puedo hacer zoom. Aquí ustedes ven un tipo especial de relación. La misma conexión les dice cómo es esa relación, les dice la cardinalidad. En este caso, vemos que este tipo de flecha, disculpen, que es un símbolo así, nos dice que si lo leemos así, o sea, un alumno es una persona. O sea, si yo leo la relación desde la tabla alumno hacia la tabla persona, sabemos que un alumno es una persona y solo una persona. Obviamente, no puede ser que un alumno se divida en dos personas, eso es ilógico. Pero lo que sí podemos decir, lo que sí podemos representar en esta relación es esto de la derecha, ¿no? Esta es una relación de 1 a n. Estamos diciendo una persona puede ser, mm, disculpen, quizás no es propio decir una persona es varios alumnos, sino que una persona puede ser alumno de varios cursos o de varias materias, lo cual sí tiene más sentido, ¿no? Entonces, este tipo de relación, este símbolo que ven aquí, nos dice también cómo de qué orden es o cuál es la cardinalidad justamente que existe entre una persona y un alumno. Y
todas las relaciones tienen que establecer esto. Todas las tablas van a establecer este tipo de relación, como ven. Es, un profesor en concreto pertenece a un departamento y solo un departamento, que es lo que yo les había dicho, ¿no? Y lo podemos ver justamente aquí. Pero en un departamento yo puedo tener registrados muchos profesores, ¿no? O sea, puedo tener varios profesores de informática, por ejemplo. Pero cada profesor es único, no voy a tener repetido 2 veces un profesor, no tiene sentido. Y Em, los vectores punteados, digamos, de línea, ahí que veo en los profesores, a esa altura, ¿qué significan eso? em, Porque lo hay que, lineales completos y después digamos, los de abajo, de la parte inferior, tienen toda línea punteada, digamos. claro, mira, aquí puedes ver los dos tipos de relaciones, perdón. Eh, serían esta de aquí, básicamente, las dos Sí. son relaciones de 1 a n, pero uno es, cómo lo digo? Uno nos permite, una de estas relaciones nos permite identificar concretamente de qué profesor estamos hablando, o nos permite identificar un elemento a partir de otra tabla. Estamos diciendo aquí, profesor se define por esto, básicamente. Pero las líneas que están así, como ven las líneas, o sea, las líneas que no son Sí. punteadas, eh, nos están diciendo que en concreto, bueno, aquí nos está diciendo que persona se vale por sí mismo. O sea, como entidad persona, es autosuficiente para identificarse. O sea, sabemos em, que esto no requiere de profesor para que tenga sentido, ¿no? En cambio, un departamento sí. Si el departamento estuviera aislado, si el departamento no tuviera esta conexión con profesor, entonces no tiene sentido el departamento, porque no sabemos Claro. quién imparte clases ahí. A eso se refiere. Una es identificativa y la otra es no identificativa, ¿no? O sea, uno es autosuficiente para valerse como entidad, y la otra requiere sí o sí de que hablemos con otra tabla para que tenga sentido. Mm, mm. Sí, Eh, ya lo voy Es a como una profundizar lógica de más. conjuntos, vendría a ser, ¿no? Sí, Disculpe. justamente está basado en teoría de conjuntos esto, Claro. las bases de Hay datos. cosas, claro, hay cosas que están contenidas en otras y que requieren por necesidad que existan, como hiciste la comparación con departamento y profesor. Y hay otras cosas, como dijiste hace rato, las relaciones de las flechitas, que todo alumno es persona, pero no toda persona es alumno, que sería básicamente una lógica clásica. ¿Verdad? Ujú, justamente. Y de hecho, esta teoría de conjuntos nos va a permitir a nosotros hacer un tipo particular de consulta. De momento, yo solamente les había hecho ver o sea, solamente habíamos visto cómo hacer un select. Si recuerdan, select me permitía obtener datos, ¿no? Eh, solamente obteníamos datos de una tabla en concreto. Pero hoy yo les quiero mostrar que a través de una vez establecidas estas relaciones, que lógicamente si están establecidas por estas claves foráneas, van a mantener su integridad de entidad y su integridad referencial. Entonces, ahora yo voy a poder hacer consultas a más de una tabla a la vez. Yo puedo consultar tanto en persona, disculpen, puedo consultar tanto en persona como como en departamento. Yo puedo decir, por ejemplo, un profesor, o sea, puedo volcar todos los datos de un profesor. Este profesor es tal persona y da clases en tal departamento. Y no solo volcar la información a través de los índices. Me explico. Aquí, como ven, este select me trae la información de profesores, ¿no? Me trae esta información que ven aquí, que son solo índices. Pero yo puedo hacer otro tipo de select. Yo puedo decir select, por ejemplo, vamos a poner un asterisco un momento, luego vamos a mejorar esto, from persona, y bueno, voy a tener que, para asegurarme, voy a poner universidad.persona. A ver, denme un segundo,
quiero ver unos índices en la tabla que está aquí. Es Piqué, índice profesor. A ver. Disculpen, ¿ustedes están viendo MySQL o están viendo la diapositiva? Perdón, capaz que no compartí bien. El PDF estamos viendo, profe. Ah, el PDF. Ok, denme un segundo. La diapositiva, perfecto. A ver, perdonen, estoy buscando un ID, es que no quiero escribirla mal a la consulta. A ver. Aquí está. Esto nos va a ser bastante útil. A ver, bueno, voy a compartir todo. Sí, prefiero. Ahí está. Ahora sí ven el diagrama, ¿no? Perdón, necesitaba un índice concreto, necesitaba encontrar estos índices, quería verlos para crear esta sentencia. Vamos a estar aquí. Este es. Yo cambié algunos nombres, si recuerdan, no puse exactamente los mismos que aparecen en el práctico para un par de estos, pero bueno, lo de menos. Voy a traer esto de esta manera. Y yo voy a decir, por ejemplo, que yo quiero los datos que tiene. Yo quiero hacer una selección sobre todos los campos, o sea, todos los atributos que tenga una persona. Y ahora vamos a ver un tipo especial de sentencia SQL que son los join. Esto de aquí nos dice de qué tipo es el join. Ya les voy a explicar un par de estos joins para que sepan lo que hace, pero básicamente como profesor es justamente es una tabla que establece las relaciones, ¿no? Establece las referencias entre otras tablas. Yo lo que puedo hacer es querer obtener la información sobre la cual hace referencia profesor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que este profesor tiene ID3 o profesora, ¿no? Pero lo que yo necesito no es el ID de ese profesor. Lo que yo necesito son, por ejemplo, el nombre de ese profesor como persona. Entonces, vamos a ver que, que estos joins, disculpen, van a permitir enlazar, o si quieren, disculpen, sí, enlazar las diferentes tablas que tenemos a través de una consulta, ¿no? Las relaciones existen y siempre y cuando existan yo voy a poder hacer estos joins. Entonces voy a decir que yo quiero los datos de las personas donde el ID de la persona sea igual al ID del profesor. O sea, básicamente, en mi tabla de personas yo tengo tanto alumnos como profesores, ¿no? O sea, tengo todos los datos. Pero yo solamente quiero los nombres, disculpen, los nombres, apellidos, todos los datos de esas personas, pero solo de los que son profesores. No me interesa a mí, por ejemplo, conocer los datos de Salvador Sánchez, porque no es un profesor. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, que vamos a ver, lo único que me trae son los 5 profesores que yo registré. Vamos a ver que aquí tengo, recuerden, tengo 5, son ID3, ID5, ID8, ID10 e ID11. Yo tengo todos los atributos de la tabla personas, pero solo de aquellos en donde el ID de esa persona sea igual al ID del profesor que tengo registrado. O sea, solo
de las personas que participen de la relación que yo establecí con profesor. O sea, solo las personas que sean profesores. Entonces, al decir inner join, lo que yo voy a hacer es juntar los datos de ambas tablas, ¿no? O sea, voy a reflejar los datos en concreto de un profesor ahora solamente. Entonces, lo que vemos aquí son que tengo el ID3, lo que hacía era representar a la profesora Zoe Ramírez. El ID11 hablaba disculpen, de Enzo. El ID5 pertenecía a David. El ID8 a Cristina y el ID10 a Esther. Pero ahora yo veo los datos de esas personas, de esos profesores, disculpen. Porque a final de cuentas todas mis tablas y todos mis conjuntos de datos están interrelacionados. Yo puedo, a través de estos joins, establecer justamente estas uniones entre los conjuntos. En realidad, esto es una intersección. Podríamos decir que si tengo a mis personas y si tengo a mis profesores, yo solo voy a tener el conjunto, o sea, el conjunto de datos que esté de por medio, ¿no? En este caso, los que tengan el ID del profesor igual al ID, del, perdón, al ID justamente de la persona. Entonces, si coinciden ambos, es que vamos a ver esa relación. Y ahí es donde vuelve a aparecer la teoría de conjuntos. Justamente por eso se ha basado sobre esto lo que es base de datos. Y, y nos va a permitir avanzar con esto. Nos va a permitir hacer consultas un poco más complejas, pero que reflejen mucho mejor los datos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, quizás yo no quiero todos los datos de los profesores, quizás yo quiero solamente el nombre del profesor. Disculpen, para asegurarme voy a decir persona.nombre y persona.apellido 1. O sea, solo quiero el primer apellido de esa persona y solo su nombre. Entonces, al volver a ejecutar esto, solamente me muestra este contenido, ¿no? Pero la consulta está mucho más especializada, ¿no? Entonces, es bastante útil. Los inners, disculpen, todos los joins que utilicen les van a permitir hacer consultas de esta índole. Y yo les decía, existen otro tipo de consultas, como por ejemplo Natural Join. Natural Join lo que nos dice es que yo no necesito poner yo no necesito poner ninguna condición, pero el problema de esto es que Natural Join lo que va a hacer es, disculpen, primero lo que va a realizar es el producto cartesiano entre un conjunto, ¿no? Entre personas y todos los profesores registrados. Entonces, si yo tengo 11 personas y tengo, y tengo 5 profesores registrados, lo que va a hacer va a ser el producto de 11 por 5. Y luego para todos ellos nos va a traer aquellos que sean solamente profesores. Pero aquí tengo datos de sobra. Entonces, esto es útil solamente si coinciden tanto, disculpen, esto es solamente útil cuando coinciden exactamente todos los profesores que ustedes registran contra todas las personas que tienen en su tabla, ¿no? Lo cual no suele pasar porque por lo general yo voy a tener menos profesores que personas registradas, ¿no? Por lo general la mayor cantidad de datos registrados van a corresponder a alumnos, siempre suele haber más alumnos que profesores, sería algo raro que no sea así. Pero bueno, por eso justamente yo les mostraba lo que es Inner Join, que nos da una representación un poco mejor, ¿no? Solo va a traer, digamos, la intersección de estos dos conjuntos, de personas y profesores. Pero bueno, así a su vez ustedes pueden pueden traer datos de muchas más tablas, pueden representar más cosas. Entonces, disculpen, yo aquí tengo la consulta.
Por ejemplo, nosotros también podríamos aquí está. Nosotros podríamos quizás querer representar otros datos. Por ejemplo, yo podría querer seleccionar el nombre del departamento en el que da clases un profesor, ¿no? Entonces, recuerden, profesor tiene el ID de los departamentos también, entonces no voy a establecer esta conexión, ¿no? Entre persona y profesor, sino que voy a mostrar los datos que se relacionan a través del ID del departamento y la tabla departamento. Entonces, ahora al ejecutar esto, yo voy a tener el nombre del departamento en el que da clases un profesor en concreto, ¿no? Podría decir, asterisco aquí, como pueden ver, aquí tengo que el profesor con ID 3, que pertenece al departamento 1, justamente da clases en informática, ¿no? En realidad ustedes pueden estilizar esto tanto como prefieran. Por ejemplo, disculpen, ID. Perdón, es profesor.id del profesor con ese ID, y yo quiero también departamento punto nombre. Entonces, de esta manera yo tengo que el profesor con ese ID da clases en ese departamento, ¿no? O pertenece a este departamento. Y sí, vamos a poder reflejar también la combinación de ambas cosas. Yo voy a poder, mediante otra consulta, también traer los datos que figuren tanto en profesor como, disculpen, tanto en persona como en departamento a la vez. La consulta es un poco más compleja, pero es perfectamente posible realizarla. Entonces, de momento, otra vez hay mucho que ver. Esto creo que ya es bastante complejo. De momento les voy a mostrar solo cómo establecer una consulta entre dos tablas simultáneamente, ¿no? Estamos estableciendo profesor y departamento, y anteriormente vimos persona y profesor, vimos cómo se relacionaban, ¿no? Así solamente tengo los datos que yo necesito, o sea, los datos relacionados al profesor, pero bueno, luego les voy a mostrar cómo establecer relaciones entre más tablas. Vamos de a poco, creo que esto ya es suficiente. Creo que esto ya es suficiente, al menos para comenzar, al menos para los primeros ejemplos que necesitan, y en el práctico les va a pedir que hagan este tipo de consultas. En concreto, el ejercicio 15, si no me equivoco, el ejercicio 14, perdón, les va a pedir, yo les mostré dos soluciones ya, nos pide hacer joins, o sea, nos pide hacer consultas entre dos tablas simultáneamente, ¿no? Nos pide traer el nombre y el apellido de las personas que son profesores, que es lo que vimos hace un momento, fue la primera consulta con el inner join que hemos visto. El segundo inciso del ejercicio 14 nos dice seleccionar los departamentos que tienen un profesor asignado. También es la consulta que estamos viendo ahora. Y por último nos pide seleccionar las asignaturas que tienen un profesor asignado. En este caso van a tener que establecer una relación entre asignaturas y profesores, ¿no? En nuestro diagrama vemos que un profesor dicta una asignatura en concreto, ¿no? Entonces nos pide establecer o mostrar los datos de esta relación. Eso se los dejo como tarea, creo que les va a ser útil. Y muy bien. Creo que con esto ya podríamos estar terminando, aunque sea los ejercicios básicos que tiene el práctico. Recuerden, las resoluciones, de hecho las resoluciones están subidas, pero me gustaría que lo practiquen ustedes porque luego se van a confundir si no lo ven en carne propia cómo es crear estas consultas. Y bueno, la idea principal por la que vimos SQL, por la que vimos cómo establecer estas consultas en una base de datos, es que a partir de estas consultas nosotros vamos a poder
vamos a poder en Java conectarnos a una base de datos y utilizar estas mismas sentencias, ¿no? Select, create, update, delete, todas las sentencias que hemos visto. Entonces, ahora, si me permiten, vamos a ver un poco de teoría. Vamos a ver un poco de teoría y luego les voy a mostrar cómo crear clases en Java y cómo conectarnos a nuestra base de datos desde Java, ¿no? O sea, desde nuestra aplicación. Y van a ver que se van a mantener estas consultas que hemos visto. Entonces, no, la clave de la asistencia no la pasé. Denme un segundo, a ver. La comparto ahora, antes de comenzar con esta segunda parte de la clase. A ver. Ahí les paso la clave. Esto que vamos a ver ahora pertenece a la segunda diapositiva, a la segunda parte de esta unidad, ¿no? También está subida a Moodle. Y bueno, lo que vamos a hacer una vez que conocemos qué es una base de datos, conocemos el modelo relacional y también hemos visto las diferentes sentencias SQL que nos permite este modelo justamente, que nos permite este lenguaje de consultas estructurado. Vamos a ver cómo relacionarlo ahora con un lenguaje de programación, con una aplicación en concreto, como es las que podemos desarrollar con Java, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que vamos a tener que, lo que tenemos, bueno, hay un pequeño detalle que vamos a necesitar saber, que es que para acceder, para que nuestro programa, supongamos este es nuestro programa en Java, ¿no? Recuerden, nosotros ya hemos creado programas en Java, lo dejamos un poco de lado un par de clases para trabajar con base de datos, y bueno, lo que nosotros vamos a necesitar es que nuestro programita se conecte a el sistema gestor de base de datos. Y para establecer esa conexión, nosotros vamos a necesitar un driver específico. En realidad, disculpen, el JDBC quiere decir Java Database Connectivity, nos va a permitir esta conectividad, nos va a permitir justamente acceder a una base de datos desde Java. Y lo bueno de este JDBC es que esta base de datos puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que ser MySQL, solamente nos basta con que pertenezca al modelo relacional, o sea, que admita las sentencias SQL que vamos a ver. Entonces, en nuestro caso, bueno, va a ser MySQL la base de datos, pero sepan que lo pueden utilizar para otras bases de datos del modelo relacional, ¿no? Como Postgres, MongoDB, Cassandra, etc. Aquí pueden ver algunos ejemplos, Oracle, Access también, obviamente MySQL, que es nuestro caso, pero la idea es esta. Vamos a utilizar este JDBC y vamos a requerir también, además del JDBC, obviamente vamos a necesitar eh, de bueno, aquí lo mencionan como un puente, este driver nos va a permitir establecer la conexión, ¿no? Va a conectar a nuestro programa con el Java Database Connectivity con nuestro sistema gestor de base de datos, que en este caso es MySQL, ¿no? Entonces, hay un pequeño criterio que hay que tener en cuenta, que es que disculpen, este driver, o sea, vamos a necesitar el driver específico para conectarnos a esa base de datos que queremos. El JDBC,
para el JDBC le es indiferente con qué driver nos conectemos, mientras pertenezca al modelo relacional, ¿no? Y mientras la base de datos con las que en última instancia nos conectemos nos permita hacer estas consultas. Entonces, otra vez, el JDBC le es indiferente con quién nos conectemos, pero el driver, este punto medio que existe entre el programa y la base de datos, tiene que ser específico. O sea, tiene que ser el driver que permite la conexión con MySQL. Si nosotros, o sea, el driver que trabajamos tiene que permitir establecer la conexión con esa base de datos en concreto. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con Cassandra, vamos a necesitar el driver de Cassandra, ¿no? Y el driver específico que nos provee Cassandra para trabajar con Java, o sea, que nos permite establecer esta conexión. Entonces, ese driver es algo que es externo o que no es, disculpen, que no es nativo de Java. Entonces, para poder establecer esa conexión, vamos a necesitar descargar nosotros eh, un, eh, un archivo que se conoce como connector. Entonces, disculpen, en un momento les explico esto. En un momento volvemos, pero yo voy a necesitar entonces para poder trabajar desde Java con MySQL, no borré esto, permiten, está, para poder trabajar desde Java con MySQL, yo voy a necesitar ese driver, ¿no? Ese elemento que comunica nuestro programa con nuestra base de datos. Y en concreto nosotros les estamos dando el enlace para MySQL. Justamente ese driver se conoce como, va a aparecer con este acrónimo, disculpen, que es CJ, que hace referencia a connector. J hace referencia a Java, ¿no? O sea, es el driver que permite conectar eh, nuestro programa con Java. Y justamente por eso es que ese conector se llama CJ. Entonces, tiene el enlace a la misma diapositiva. Se los voy a mostrar. Si ustedes van a ese enlace, lo que les va a aparecer es esto. Les va a decir que seleccionen una versión del producto. Si instalaron la última versión de MySQL, yo les recomiendo también que trabajen con la última versión que tiene disponible. Como ven, nos dice que vamos a descargar el conector de MySQL para Java, por eso esa J. Y bueno, adicionalmente nos dice seleccionen el sistema operativo. En nuestro caso, bueno, al menos en mi caso, que yo estoy trabajando con Windows, aquí no van a ver la opción de Windows, lamentablemente, pero ustedes pueden descargar, pueden seleccionar la opción de Platform Independent. O sea que es independiente del sistema operativo en el que estén ejecutando sus programas o con el que quieran establecer una conexión, ¿no? O sea, si descargan este conector específicamente, pueden utilizarlo en Ubuntu, en Mac, en Windows, da igual. Este archivo que van a descargar, que es el conector justamente, les va a servir en cualquier sistema operativo. Entonces, es lo que recomendamos si quieren utilizar específicamente la disposición de Ubuntu Linux, porque tienen el sistema operativo Ubuntu Linux, entonces descárguenlo. Si trabajan específicamente con Fedora, bueno, descarguen la versión de Fedora. Pero bueno, es solo un detalle, ¿no? Con el archivo, con el sistema operativo, si ponen Platform Independent, serviría para cualquiera. Y bueno, en concreto, vemos dos opciones. Uno es un archivo comprimido con la extensión tar. Si no tienen una aplicación para descomprimir archivos de esta extensión, .tar, descarguen el comprimido de .zip, que es más genérico. Esto se suele usar bastante en disposiciones de Linux, pero bueno. Si descargan el archivo comprimido .zip, le dan a download. Otra vez, esto es igual que con MySQL Workbench. Es un poco indiferente. Le dan a download y se va a bajar el comprimido. Entonces, una vez le den aquí, van a tener un archivo como el que yo les voy a mostrar ahora a continuación.
Este es mi ventana de inicio, se les va a descargar así un comprimido, simplemente utilizan el programa que quieran para extraer estos ficheros, le van a extraer aquí o donde sea que quieran localizar el conector, ¿no? Y se va a descomprimir esta carpeta que tienen aquí. En esta carpeta van a encontrar el conector con Java, ¿ven? Esto es MySQL, Connector, Java y bueno, y la versión que descargaron. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Este es el driver que va a permitir hacer esa conexión. Sí, 7-zip también funciona para archivos .tar. Solo lo menciono porque hay un par de aplicaciones que no permiten descomprimir archivos .tar. Concretamente, ese tipo de archivos no se los permiten y bueno, por eso les decía, descarguen la versión zip para asegurarse, ¿no? En realidad es indiferente, podrían descomprimir cualquiera de las dos. Sea cual sea el comprimido que bajen, ustedes deberían tener esta carpeta y lo más importante, deberían tener este archivo de acá, que voy a mostrarles en propiedades. Simplemente es un archivo con la extensión jar. Un jar es básicamente un ejecutable de Java y es un archivo con la extensión .jar es genérico, o sea, es indiferente de dónde lo ejecuten. Por ejemplo, las aplicaciones de Windows, si saben, tienen la extensión .exe, o sea que solo se ejecutan en Windows. No lo pueden ejecutar en otro sistema operativo si tiene esa extensión. jar es el independiente, ¿no? En cualquier plataforma, como habíamos dicho. Y es justo esto lo que vamos a necesitar. Entonces, solo les quería mostrar esa parte de la descarga. Perdonen, voy a volver a la diapositiva. Igual tienen los pasos aquí, como ven. Extraen simplemente, descargan y van a tener el conector del que estábamos hablando. Si por lo que sea surge una versión nueva en lo que va de la clase hasta que lo descarguen, que lo dudo muchísimo, no hay noticias sobre eso, al menos ahora, la versión 28 puede cambiar, ¿no? Esto depende en qué versión quieran trabajar. Podrían trabajar con 27, 26 y en algún momento si es que surge una nueva. Esto otra vez va más allá de nosotros, no sabemos cuándo van a actualizar los conectores. Pero bueno, una vez establecido esto, les voy a mostrar cómo utilizar este conector. Pero bueno, volviendo a la parte de la teoría, hay disculpen, hay una pequeña aclaración que tenemos que hacer, que existen entre los diferentes drivers. Existen drivers de 4 tipos en realidad. El primero de ellos, disculpen, no me refiero a que sigan un orden, sino que así es como los hemos enmarcado. No es que uno sea mejor que el otro, depende qué finalidad tenga su base de datos. En concreto, el tipo 1 disculpen, es un puente quizás un poco más lento, pero bueno. Y es para, como lo digo, es un puente que sirve bastante para cuando tienen una versión de desarrollo. Los drivers de tipo JDBC o DBC, que ODBC es, como pueden ver aquí, Open Database Connectivity. Es una base de datos, es una conectividad o una conexión de tipo abierta, y que sea abierta es peligroso porque recuerden que tenemos que garantizar seguridad con todas las bases de datos, así que justamente para cuando ustedes tengan algo en producción no se recomienda utilizar esto. Pero como es bastante rápida y es bastante, disculpen, es bastante útil para hacer tratamientos con conjuntos pequeños de datos, o sea, como cuando están desarrollando, como es su caso, ¿no? Están comenzando, este tipo de puente o de driver es bastante útil. Bueno, después tienen un segundo tipo de driver, que es uno nativo. Esto es lo más relevante. Como es nativo de Java, va a seguir un tipo especial de sentencia, o sea, hay una forma especial de invocarlo y de establecer estas conexiones, pero es mucho más eficiente que el anterior, ¿no? Para cualquiera sea el tipo de instancias que trabajemos. O sea, ya sea que trabajemos base de datos de alto rendimiento con un gran conjunto de datos, o que trabajemos bases de datos pequeñas.
Y bueno, esto por lo general se utiliza para APIs específicas. Eh, yo personalmente es el tipo de base de datos que preferiría usar en general, es el tipo de conector que prefiero, pero bueno, otra vez, hay muchos criterios que tomar en cuenta. Depende qué tan grande sea el sistema que estén manejando, depende qué tan seguido hagan consultas sobre esa base de datos, todo hay muchos criterios que tomar en cuenta. Por eso justamente cuando comenzamos a hablar de base de datos, yo les dije que en un sistema de base de datos, por lo general hay un especialista para eso, porque justamente él debe establecer, él debe verificar mediante ciertos análisis, ¿no? Cuánto y cómo son las consultas que se establecen sobre ese sistema, eh, para así poder optimizarlo y utilizar los mejores drivers o utilizar la mejor configuración para ese sistema, ¿no? Entonces, otra vez solamente son dos tipos son bastante estándar. Este tampoco lo vamos a usar, es de un servidor intermedio, disculpen. Un servidor intermedio básicamente vamos a hacer, o sea, tenemos nuestra aplicación en Java, tenemos nuestro JDBC y tenemos nuestro driver, ¿no? Lo que acabamos de descargar hace un momento. Entonces, en lo que nosotros hacemos esa consulta, en la que nosotros enviamos esa consulta a través de este canal que podemos establecer con nuestro driver, antes de llegar a mi base de datos, antes de que esa consulta que yo estoy enviando, que va a ser una sentencia, ¿no? SQL, primero va a pasar por un servidor. Este servidor nos da ciertas ventajas en algunos puntos, disculpen, porque nosotros vamos a poder garantizar cierto tipo de seguridad. Vamos a poder decir, con este servidor intermedio, vamos a poder ver cómo son esas consultas específicamente. Y bueno, también nos permite un nivel más de abstracción, ¿no? En el sentido en el que podemos independizar aún más a nuestras consultas. Como dijimos, nos da igual con qué tipo de base de datos estemos trabajando, pero bueno, al poner este servidor intermedio, podemos simplificar más la consulta. O sea, podemos llevarlo a un problema bastante sencillo. Entonces, otra vez, como ven, para esto necesitan un servidor, para esto van a necesitar un servidor intermedio, o sea que necesitan más recursos y van a necesitar justamente poder levantar un servidor. Ustedes y yo, al menos para esta clase, lo que estamos haciendo es trabajar con el localhost, entonces el servidor es su mismo ordenador, así que sería contraproducente tener esto, porque todo se levanta en nuestro mismo ordenador, y poner un servidor de por medio para algo que se va a levantar en sus computadoras no sería algo inútil, ¿no? Para nosotros que estamos desarrollando y estamos trabajando con el localhost, esto no tiene sentido. Para proyectos más grandes, y cuando esto se aloje en un servidor externo, ¿no? Nos va a ser bastante útil. Esto es bastante seguro. Otra vez, nosotros no los vamos a utilizar porque estamos trabajando en local. Y por último, y esto es lo que vamos a utilizar, que son los drivers específicos de Java, nosotros podemos establecer la conexión, digamos, más simple o más sencilla que nos puede proporcionar. En concreto, vamos a disponer de los drivers que nos provee esta base de datos, o sea, MySQL, es la aplicación que descargamos, y no va a haber intermedios entre la conexión. No va a haber ningún driver, no va a haber, disculpen, no va a haber ningún servidor. Como vimos anteriormente, no va a haber una API específica, o no va a haber una API orientada a ese sistema en concreto. Nosotros vamos a establecer las consultas, vamos a definir las consultas en nuestros programas, las vamos a ejecutar y van a ser enviadas a nuestro driver, a nuestro JDBC. Y esas consultas les van a llegar inmediatamente a la base de datos, siempre y cuando les pasemos, lo haga un usuario válido, ¿no? Pero no hay intermedios. Entonces esta es la conexión más directa que existe, y por lo general la más rápida, no así la más segura, ¿no? Entonces, otra vez, existen
podemos establecer muchas capas de abstracción básicamente entre nuestro programa y nuestra base de datos. Como pueden ver, hay varias capas de por medio, pero estas capas garantizan cierta seguridad. Entonces no es que sean inútiles, solamente que para nuestros fines, que es simplemente aprender, ¿no? Y establecer una aplicación, o sea, desarrollar para nosotros, al menos de momento, no tiene sentido que trabajemos con todas esas capas. Sería algo inútil porque no las aprovecharíamos. Entonces, otra vez, nosotros vamos a trabajar con la conexión más directa, con el tipo de driver 4. Fuera de eso, fuera de esta parte de la teoría, ya les expliqué cómo descargar el conector. Lo que vamos a necesitar ahora es, en nuestro caso en Eclipse, o si trabajan en VS Code también pueden descargar ese driver, ¿no? Es un poco indiferente. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, ir a nuestro proyecto de Java y agregar este conector a las librerías que tenemos disponibles. Entonces, yo en algún punto, perdonen, aquí esto estaba construyéndolo, luego lo terminamos, problema. Si recuerdan, aquí está nuestro proyecto de la comisión M1. Si recuerdan, en algún punto yo les dije, por defecto, todos van a tener un conjunto de librerías estándar al momento de crear un proyecto. O sea, cuando ustedes crean un nuevo proyecto de Java, van a tener un directorio o una carpeta donde crear sus diferentes paquetes, ¿no? Y establecer todos sus programitas, que son .java en principio, ¿no? Y van a tener un conjunto de librerías estándar, un conjunto de librerías por defecto, que son las más empleadas. Pero adicionalmente, nosotros podemos agregar nuevas librerías. Entonces, ahora es que les voy a mostrar cómo agregar esas librerías. Justamente por eso descargamos ese conector. Ese conector va a ser nuestra librería, ¿no? Va a ser el driver que necesitamos. Y lo que vamos a hacer para esto es seleccionar el proyecto sobre el cual quieren añadir este conector. En mi caso va a ser comisión M1. Luego vamos a pueden ir a Properties o pueden ir a Build Path. Y yo les explico dos formas. En la diapositiva les enseña la manera más larga, a mi parecer, el camino más largo, pero bueno. Si quieren ir directamente, otra vez, clic derecho, Build Path y Configure Build Path. Y van a tener directamente la ventana que necesitan. Si no, le dan clic derecho, Properties, buscan aquí dentro de este menú, buscan Java Build Path, que es esto de acá, y bueno, se debería abrir la misma ventana, ¿no? En este caso yo la abrí hace un segundo, por eso se vuelve a levantar exactamente, el mismo punto sobre el que queremos trabajar. Y aquí van a ver varias pestañas. Tienen proyectos, source, libraries, que es lo que vamos a necesitar. Bueno, también tienen algunos puntos para exportar. Esto sirve para comunicar los diferentes módulos o los diferentes proyectos que tienen en su entorno de desarrollo, en su workspace. Y bueno, aquí los diferentes módulos que tienen, que están utilizando. Pero bueno, otra vez, para nosotros vamos a necesitar esta pestañita de acá que es Libraries. Entonces, aquí van a ver que a mí ya me aparece mi conector. Entonces, para que les aparezca a ustedes este conector, lo que van a hacer es seleccionar aquí Module Path. Ven aquí, Module Path. Tiene que estar tildado el Module Path. Y luego lo que van a hacer es, en este menú, añadir Add External Jar. Si recuerdan, nosotros descargamos un conector con la extensión .jar. Y justamente es lo que vamos a agregar ahora a este módulo. Entonces, vamos a darle a Add External Jar. Vamos a seleccionar ese conector. Entonces, disculpen, les voy a mostrar el paso a paso. Deberían, en mi caso se los mostré, estaban en el escritorio, ¿no? Van a escritorio. Este es el archivo comprimido y acá está descomprimido. Entro a la carpeta y ahí van a ver el conector, ¿no? MySQL Connector Java con la versión 8.0.28. Y como ven es un ejecutable .jar. Entonces simplemente seleccionamos, le dan a abrir y cuando le den a abrir
va a aparecer en este menú. Yo no lo voy a hacer porque me va a saltar un error, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez hagan eso, les va a aparecer el conector aquí. Por último, e importante, no le den a cancelar, necesitan aplicar los cambios o poner apply and close, ¿no? Entonces, le dan a aplicar, apply and close, y cualquiera de las dos opciones, cualquiera de los dos apply, y ahora va a aparecer, les debería figurar este conector. Debería aparecer aquí, MySQL. En una nueva librería debería aparecer el conector de Java, ¿no? MySQL conector Java con la versión que descargaron. Y bueno, entonces, una vez establecido esto, una vez establecida esta conexión que ustedes tienen, vamos a ver ahora cómo trabajar desde Java con una base de datos. Otra vez los pasos están en la misma diapositiva, pero yo los repito. Seleccionan un proyecto, van a Properties si quieren, en última instancia llegan a Build Path y seleccionan la pestaña de librerías. En librerías añaden un módulo a través de un archivo externo .jar, ¿no? Add external jars. Y seleccionan el archivo .jar que necesitan. .jar, perdón, .jar que necesitan. Y van a ver que aparece ese archivo en una librería externa. Entonces, ¿de qué nos provee esta librería? ¿De qué nos provee el conector que acabamos de añadir a nuestro proyecto? Nos va a proveer de, dentro de ese archivo vamos a tener varias librerías que nos permiten trabajar con SQL justamente, que es lo que necesitamos, ¿no? Que es el lenguaje de consultas estructurado que hemos aprendido. Y lo que nos va a permitir es establecer, por ejemplo, una conexión. Añadir una declaración, o sea, básicamente aquí vamos a expresar concretamente cuál es la sentencia SQL que yo necesito. Vamos a poder gestionar una consulta de diferentes maneras, o sea, todos estos de acá les permiten ejecutar consultas SQL, pueden estructurarlas aquí mismo. Nosotros vamos a usar esta opción. Es lo estándar o lo más sencillo de momento. En otros contextos podría necesitar un prepared statement o un callable statement, depende otra vez del problema que estén desarrollando. Para lo que vamos a ver, esto es más que suficiente. Y bueno, por supuesto, una vez nosotros realicemos una consulta, por ejemplo un select, ¿no? Vamos a traer datos de una tabla, vamos a necesitar también visualizar esos datos y almacenarlos en una variable de Java, de nuestro programa. Entonces, result set es un conjunto de resultados, ¿no? Como lo dice su nombre. Nos va a permitir obtener y almacenar ahí este objeto, esta librería en concreto nos va a permitir almacenar los diferentes conjuntos de valores que tengamos por los que hayamos consultado previamente, ¿no? O sea, por la consulta que sea que hayamos hecho. Y bueno, obviamente nos va a proveer esta librería que acabamos de instalar, nos va a proveer de este driver que necesitamos utilizar para establecer nuestras conexiones. Entonces, una vez tenemos todo eso en cuenta, una vez tenemos en cuenta cuáles son las diferentes implementaciones que vamos a utilizar de esta librería que descargamos, lo que vamos a hacer es, disculpen, aquí en las diapositivas, concretamente en la teoría, lo que van a ver es que se establece una conexión con una base de datos que ustedes pueden instalar al momento de que, disculpen, que ustedes pueden crear al momento de que instalan MySQL. Si no la tienen creada, que es probable en algunos casos, lo que vamos a hacer es trabajar con la base de datos universidad. Así que, si me disculpan, en las diapositivas están trabajando con, están trabajando con una base de datos conocida como World. World es una base de datos bastante grande, pero ya que nosotros hemos estado viendo el ejemplo de universidad, yo voy a mostrarles cómo sería una resolución para esta base de datos en concreto, ¿no? Vamos a trabajar con algo que conocemos. Entonces, otra vez, estoy en mi proyecto, ya he añadido esta librería, este conector, y una vez tengo este conector, ahora yo puedo utilizar las diferentes clases e implementaciones que me provee.
En concreto, vamos a ver, yo estoy utilizando connection, estoy usando date también, esto es un tipo de dato. Vamos a usar el driver manager en concreto, que nos va a permitir justamente utilizar el driver para establecer una conexión, ¿no? Para hacer una consulta a mi base de datos. Voy a poder utilizar statement. Y bueno, en mi caso puede que surja un error. Recuerden, en algún punto en algún punto de la cursada nosotros hablamos de ficheros y hablamos de streams. O sea, nos comunicamos con un fichero externo a nuestro programa. Y yo les había dicho, en algunos casos podría surgir un error que vaya más allá de ustedes en el programa, ¿no? O sea, puede haber una excepción que no sea un problema o sea, que vaya más allá de la lógica que ustedes establecieron en su programa. Entonces, para capturar esas excepciones, por si ocurren, vamos a usar el bloque strike catch para decir qué debemos hacer si es que ese error ocurre. En este caso, los errores que podemos tener, las excepciones que se pueden generar, son del tipo SQL. Entonces vamos a necesitar también de SQL exception. Entonces aquí puntualmente las tienen seleccionados, disculpen, tienen un listado de todos y cada una de las implementaciones y clases particulares que yo necesito para resolver el problema, pero yo también lo que puedo hacer es esto de aquí. Puedo decir, yo quiero utilizar, asterisco quiere decir todos, yo quiero utilizar todas las implementaciones, todas las interfaces, disculpen, y todas las clases que me provee la librería que acabo de instalar, la librería de este conector, ¿no? Entonces, si ustedes ponen asterisco, van a estar dando acceso a todas las librerías. Yo en mi caso prefiero nombrar puntualmente cuáles quiero usar. Yo quiero establecer una conexión, utilizar fechas, porque voy a traer datos de las personas en concreto, y recuerden que las personas tienen fecha de nacimiento en la tabla que hemos visto. Y bueno, voy a necesitar volcar ese conjunto de datos, establecer una conexión, capturar algún error y decir cuál es la sentencia SQL que necesito. Entonces yo aquí puntualmente nombro cada una de las interfaces que voy a requerir o de las clases que voy a requerir. Y bueno, entonces, una vez establecemos todo esto, una vez establecemos todas estas, disculpen, las clases de interfaces que voy a necesitar, vamos a ir al código. En concreto, aquí tengo una clase, ¿no? Se llama conexión a base de datos. Se podría llamar como ustedes quieran. Otra vez es solamente una clase de ejemplo. Y aquí vamos a tener un método main, un método principal. En este método principal es donde yo voy a tratar de establecer mi conexión con la base de datos y hacer las consultas que requiera. Pero antes siquiera de pensar en establecer una conexión, yo tengo que tomar en cuenta varias cosas. Primero, ¿cuál es el driver específico de JDBC que voy a utilizar? O sea, ¿cuál es el Java Database Connectivity el driver del Java Database Connectivity que voy a utilizar? Entonces, para eso voy a crear una variable. De hecho, me disculpa, no voy a crear una variable, voy a crear una constante. Una constante, como lo dice su nombre, no cambia en el tiempo, es siempre estático, siempre tiene el mismo valor, ¿no? En este caso, la constante que declaro aquí se llama JDBC driver. O sea, este es el driver específico, así es como se llama el driver que acabamos de instalar y el que vamos a emplear, ¿no? Entonces defino static final string, o sea, es una cadena de texto que es constante, que no varía en el tiempo. Siempre es igual, para que en el código no la modifiquen por accidente o de manera malintencionada y perdamos esa conexión con la base de datos, ¿no? Entonces, este driver, concretamente el driver que acabamos de instalar, tiene el nombre com.mysql.cj, ¿no? O sea, está en una disposición que pertenece a MySQL, que es la base de datos que vamos a emplear. En concreto es un conector de Java, recuerden, CJ hace referencia a conector Java. Es un JDBC porque es justamente nos va a permitir realizar todas las conectividades que requeramos y es específico de Java. Y por supuesto, al final establecemos que es un driver en concreto, ¿no?
que esto de aquí va a hacer referencia a un driver. Entonces, solo es una cadena de texto, esto de aquí, esta constante, que nos permite a nosotros decir cuál es el driver que vamos a usar. Así se llama este driver, básicamente. Y luego, lo que vamos a hacer es declarar otras 3 constantes. Vamos a necesitar otra cadena de texto que debería ser constante, no variable, obviamente, en la cual nosotros vamos a decir cuál es la ruta que vamos a usar para conectarnos a la base de datos. Y vamos a decir con qué base de datos queremos conectarnos. Entonces, lo que vamos a decir es JDBC, MySQL, o sea, voy a utilizar el JDBC que acabo de nombrar anteriormente. Ese JDBC es de MySQL. Siempre, como ven aquí, estoy separando por 2 puntos. Y luego de decir que ese JDBC es de MySQL, pongo otros 2 puntos y siguen doble barra y especifico disculpen, el hostname y el puerto en el que voy a trabajar. Y si recuerdan, localhost es justamente hace referencia a su ordenador, ¿no? O sea, se va a levantar en local esta base de datos. Y este puerto ya debería sonarles a alguno de ustedes, 3306, porque cuando yo quería establecer una conexión con el usuario root a mi base de datos, este era el puerto que usaba. O sea, ahora dentro de Java estoy especificando cómo es la conexión que voy a establecer. Estoy diciendo en qué puerto es, estoy diciendo en qué puerto es, cuál es el hostname, cuál es la ruta sobre la cual se va a levantar esta base de datos, o se va a establecer esta conexión. También voy a tener que especificar cuál es el usuario que va a acceder mediante esta conexión y cuál es la contraseña de ese usuario. Por supuesto, todo esto lo vemos a través de una conexión en el Workbench, pero desde Java yo voy a necesitar almacenarlo en alguna variable para poder utilizarlo cuando lo requiera, ¿no? O sea, para establecer una conexión cuando yo lo necesite en mi aplicación, ¿no? Entonces, otra vez, utilizo JDBC de MySQL y digo que me voy a conectar al localhost en el puerto 3306, que es el que tienen por defecto todos, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, lo que vamos a hacer es agregar una barra y nombrar la base de datos con la que me quiero conectar, ¿no? En nuestro caso, se llama universidad la base de datos. En la diapositiva van a ver que el ejemplo que les muestra para aprender cómo conectarnos desde Java a una base de datos, la base de datos se llama World, o sea, se llama Mundo. Y es una base de datos que sirve y que viene con Workbench para hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces, con MySQL en realidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso otra vez vamos a usar universidad porque es lo que hemos aprendido, pero si quieren, es la base de datos que hemos analizado, disculpen, pero por supuesto pueden utilizar cualquiera de las otras, ¿no? Aquí, en mi caso, yo también tengo instalado Word. Disculpen, creada esta base de datos con sus tablas city, country y country language. O sea, ciudad, país y el lenguaje de cada país. Es una tabla un poco más pequeña, pero también se pueden hacer consultas. Es útil otra vez para hacer un poco de debugging, para testear algunas consultas, para iniciar un poco en lo que es base de datos. Como ya nosotros venimos trabajando, vamos a utilizar universidad. Y bueno, por supuesto, una vez decimos a qué base de datos me quiero conectar, toda la ruta completa, decimos cuál es el driver que vamos a emplear. Lo siguiente que necesito es un usuario. ¿Qué usuario se va a conectar? En este caso, otra vez, esto es una constante. Vamos a decir que ese usuario es root, que es el que les he mostrado a todos. Si tienen creado otro usuario, pues pongan el nombre de otro usuario, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo creado un usuario Luis, podría usar a Luis para conectarme también. Y tienen que poner la contraseña de su usuario. Yo ahora aquí les estoy mostrando cuál es mi contraseña, pero bueno, como la puedo cambiar en cualquier momento, para mí es indiferente, ¿no? Además, esto es un ejemplo práctico, ¿no? O sea, estamos aprendiendo. Obviamente, esta contraseña es algo privado y no dejaría que lo viera cualquier persona.
esta contraseña debería estar resguardada, quizás encriptada. Yo, para mostrarles de la manera más sencilla, mi contraseña es esta de aquí, todo en minúscula. Sea cual sea la contraseña que ustedes tengan, la tienen que poner en una string, ¿no? Entonces, una vez tienen estas cuatro constantes, es que ahora en nuestro método main, en nuestro método principal, vamos a poder establecer una conexión. Entonces les voy a explicar paso a paso. Lo que debemos hacer, bueno, primero vamos a crear un objeto conexión, que es la conexión que vamos a establecer con la base de datos, ¿no? Valga la redundancia, lo voy a llamar con. Vamos a necesitar un statement o declaración en inglés. O sea, en statement nosotros vamos a declarar, vamos a especificar cuáles son las declaraciones o sentencias SQL que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esto nos va a ser útil para, por ejemplo, hacer un select, o para hacer un update, o para hacer un create table, por ejemplo. Nos va a servir para todas esas operaciones. Y connection va a establecer ese canal, ¿no? Ese canal de conexión entre nuestra aplicación o nuestro programa en Java y nuestra base de datos, que es MySQL. Entonces, adicionalmente voy a poner aquí un result set. Este va a ser el objeto que va a contener todos los valores resultados de la consulta que yo haya hecho a través de statement. Entonces, con esto establezco conexión, con esto voy a realizar una consulta, y aquí es donde guardo los resultados de esa consulta. Entonces, todos van a ser objetos nulos porque, otra vez, establecer una conexión con un fichero es algo sensible a errores, porque podría perderse la conexión de por medio y mi programa podría fallar. Con una base de datos, por supuesto, vamos a tener ese mismo inconveniente. Entonces, antes de que yo establezca la conexión, antes de que instancie el objeto conexión, yo voy a crear un bloque try catch. Como pueden ver, es bastante grande. Pero bueno, entonces dentro del try voy a intentar establecer la conexión con la base de datos y hacer consultas sobre la misma, ¿no? Entonces, lo primero que debo hacer es darle vida al driver, o sea, levantar el driver para que nos permita conectarnos, ¿no? Y para hacer eso vamos a utilizar class.forName JDBC driver. O sea, instanciamos este driver o encendemos el driver que acabamos de utilizar, ¿no? Que especificamos al inicio de nuestro programita, que dijimos que es el driver que viene con la librería del conector de Java que descargamos hace un momento, ¿no? Entonces simplemente aquí iniciamos nuestro driver. Y bueno, a continuación yo voy a mostrar un mensaje, voy a decir connecting, bueno, esto está en la diapositiva, pero voy a poner en español. Se va a llamar, es un mensaje que nos va a decir conectando a la base de datos, y a continuación voy a establecer la conexión. Entonces aquí me conecto a la base de datos. Aquí es donde se establece la conexión propiamente. Yo digo, mi conexión va a ser un objeto el cual Driver Manager me va a proveer. Si recuerdan, Driver Manager está aquí arriba, es parte de este conjunto de librerías que hemos instalado con el conector de Java, ¿no? Entonces, Driver Manager me va a dar esa conexión, o sea, me va a permitir acceder a ese canal. Y la forma de crear ese objeto es esta de aquí. Decimos Driver Manager.getConnection, o sea, el driver o el administrador del driver me va a dar esa conexión. Y esa conexión se va a establecer sobre la base de datos que especifiqué antes, ¿no? Sobre la ruta que dije hace un momento, db-url, que es la conexión con la ruta, disculpen, la ruta de la base de datos universidad. O sea, me voy a conectar con la base de datos universidad. Y quién se va a conectar concretamente con esa base de datos es el usuario que especifiqué, que es root,
con la contraseña, lógicamente, que corresponde a root, que en mi caso es esta de aquí, que es juramentado. Algunos sabrán la referencia quizá, pero bueno. Es solo una conexión, ¿no? Y bueno, luego de que he establecido la conexión, voy a utilizar esta conexión, este objeto conexión, para crear las declaraciones que necesito, ¿no? Entonces, creando declaraciones o creando sentencias SQL, ¿no? Que para mí es, para mí o en concreto para este caso es indiferente, son lo mismo. Entonces, mi declaración o mi sentencia SQL se declara de esta manera. Yo voy a utilizar la conexión que acabo de generar y le voy a decir, crea una declaración, o sea, crea una sentencia SQL sobre esa conexión. Entonces lo voy a especificar aquí. Especificamos sobre la previamente creada, ¿no? Entonces, sobre esa conexión que hemos instanciado hace un momento, es que ahora vamos a decir o vamos a especificar nuestras consultas, ¿no? Y ahora, esto les va a sonar familiar, voy a crear una variable string y lo que va a contener esa variable string es justamente la consulta que yo quiero hacer. Que esto es simplemente lenguaje SQL, que es lo que hemos estado aprendiendo. Yo hago un select de todas las columnas de la tabla persona. O sea que voy a tener el ID, el NIF, el nombre, el apellido 2, la ciudad, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, el sexo y el tipo de todas las personas. Y todo eso a través de esta sentencia. Entonces, ahora voy a hacer uso de ese objeto statement, ¿no? Que es el que me permite decir cuál es la declaración que voy a ejecutar sobre esta conexión. Y para hacerlo lo que voy a decir es esto. Esto, recuerden, RS es conjunto de resultados. Este RS va a almacenar los resultados de la consulta que haga, ¿no? Entonces, esta es mi consulta aquí. Ejecuto la consulta SQL, la consulta select en este caso, ¿no? Esta consulta de aquí. Y para ejecutarla le digo statement, o sea, el objeto que crea o que realiza las sentencias SQL, yo le voy a decir ejecuta la siguiente consulta. Execute query es ejecutar consulta, ¿no? Query es consulta, execute de ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué consulta voy a ejecutar? Entre paréntesis, le especifico que es la que acabo de declarar hace un momento. También podría hacerlo sin declarar esta variable, podría decirlo a mano, ¿no? Pero bueno, es un poco más cómodo quizás utilizar una variable. Como pueden ver, simplemente le paso la cadena de texto que representa esa sentencia SQL. Entonces, ejecuto esto y voy a almacenar el resultado dentro de RS. Entonces, en un momento les muestro cómo es que obtengo los datos luego de RS. Pero bueno, vamos a probar nuestro código de momento. Y vamos a ver que intenta conectarse a la base de datos, o sea que se crea este objeto conexión. Luego está tratando de crear las sentencias SQL, o sea que crea el objeto statement para que nosotros le digamos qué sentencia tenés que ejecutar. Y a continuación ejecuta la sentencia y almacena el resultado de esa sentencia SQL dentro de este conjunto de resultados. Luego van a ver que yo en el programa, ya se los voy a mostrar, estoy mostrando cada persona de mi tabla persona. En concreto, yo nombro el ID de la persona, el nombre de esa persona,
la fecha de nacimiento de esa persona, el sexo de esa persona y nada más. Son los únicos 4 datos que yo tengo. Pero recuerden, yo podría mostrar más. Porque la consulta que estoy haciendo es sobre todas las columnas que yo tengo en persona, ¿no? Recuerden, esto trae todos y cada una de las columnas o atributos de una tabla. Entonces, ¿cómo muestro ahora yo los datos que tengo dentro de mi conjunto de resultados, no? Lo que voy a hacer es un bucle y dentro de ese bucle voy a nombrar cada uno de los elementos que se almacenaron en el conjunto de resultados. Entonces voy a decir, mientras exista una, esto es básicamente, disculpen, o sea, mientras haya filas o mientras haya elementos dentro del conjunto, esto es indiferente. Ambas interpretaciones están bien, depende de qué punto de vista, depende si lo ven desde el punto de vista de la base de datos o del objeto RS, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas esto contiene cada una de las filas que nosotros vemos aquí, ¿no? Entonces, en RS tengo almacenado 11 elementos. El primer elemento es esta fila, el segundo elemento es esta fila, el tercer elemento es esta fila y así, ¿no? Todos los diferentes elementos las diferentes filas de mi tabla. Las diferentes filas que respondieron a esta sentencia. Entonces, yo lo que digo es que primero que nada creo una variable ID. En ID, ¿qué voy a almacenar? El ID de esa fila. O sea, voy a almacenar este dato de acá. ¿Y cómo obtengo ese dato de mi conjunto de resultados? Lo que voy a decir, que el conjunto de resultados me dé un valor entero. ¿Qué valor entero? El que pertenece a la columna ID. O sea, básicamente, yo estoy, primero que nada, selecciono una fila, eso lo hago a través de rs.next, ¿no? Porque se para en una fila en concreto y luego yo tengo que identificar una columna específica. Tengo esta fila de acá, tengo esta persona, y luego yo le digo, yo en concreto quiero este dato de acá. Entonces le digo rs.getInt. GetInt nos va a devolver un número entero, ¿no? O sea, un valor que pertenece a este tipo de dato, pero en concreto yo quiero que ese valor sea de la columna ID. ¿Por qué tenemos que especificar la columna? Porque si recuerdan, puede haber más de una columna que pertenezca al mismo dominio, como por ejemplo el teléfono, ¿no? El teléfono es un número entero también, es un conjunto, disculpen, es un número simplemente, siempre, bueno, en concreto es natural, no van a encontrar un número negativo, pero bueno. Entonces, como ambos son enteros, tanto el teléfono como el ID, yo siempre tengo que especificar cuál es la columna que quiero. En cualquiera de los casos, yo debo decir qué celda específica yo estoy buscando en mi tabla. Para una fila, ¿qué columna quiero? Es más o menos lo mismo. Entonces, luego de eso yo voy a extraer, primero extraigo el ID, luego extraigo el nombre de este conjunto de datos. Para extraer el nombre creo una variable string y digo rs.getString, o sea, quiero que me devuelva una cadena de texto que pertenece a la columna nombre. O sea, que me devuelva Salvador. Y esto obviamente, recuerden, cuando nosotros definimos en MySQL y cuando definimos en este modelo en concreto, las cadenas de texto en MySQL se tratan bajo el tipo varchar. Pero ahora yo estoy desde Java. O sea, yo quiero que me dé esa cadena de texto, pero bajo los tipos de datos que tengo definidos en Java. Entonces yo no voy a traer aquí un varchar. Voy a traer un string, ¿no? Entonces, la misma conexión, disculpen, y el mismo statement, cuando ejecuten esa consulta SQL, va a devolverme ese conjunto de caracteres y lo va a poner en un formato en el cual yo lo necesito, a través de esta operación. Conjunto de resultados me va a devolver un tipo de dato string.
que pertenece a esa columna, ¿no? Entonces, así obtengo el nombre. Luego tengo una fecha de nacimiento, y fecha de nacimiento también es de un conjunto específico, ¿no? Pertenece al tipo de dato date, pero bueno, también hay un tipo de dato, disculpen, una clase date dentro de Java, que en concreto es esta de aquí, java.sql.date. Entonces, aquí tengo la fecha de nacimiento, aquí lo voy a almacenar, se llama fnac de fecha de nacimiento, solo lo abrevié un poco a la variable. Y lo obtengo de la misma manera. Digo rs.get y especifico cómo se llama la columna. Fecha de nacimiento. Que es esto de aquí. Fecha de nacimiento. Y luego lo mismo para el sexo de esa persona, ¿no? El sexo de la persona es una cadena. En principio así yo definí, ¿no? Es H o M. Podríamos usar caracteres también, pero bueno, lo mejor es que utilicen strings directamente. Entonces, aquí almaceno en esta variable el sexo o el género de la persona, y luego muestro estos 4 datos, porque quizás son los únicos relevantes para mí. Entonces, vuelvo a ejecutar. Bueno, van a ver el mismo resultado, ¿no? Pero van a ver que aquí tengo el ID de la primera persona, porque comienza desde la primera fila. Disculpen, desde la primera fila de esa consulta, ¿no? Voy a volver a ejecutar. Se muestra en este orden, los ordenó por clave básicamente, que su clave es el ID. Luego me muestra el nombre de esa persona en concreto, o sea, la que tiene ID 1, que es Salvador. Me muestra cuál es su fecha de nacimiento, 28 de marzo del 91, 28 de marzo del 91, y bueno, es su nombre, Salvador, ¿no? Entonces me dice que justamente cuál es ese sexo o género de esa persona. Y así va a ir mostrando el ID, el nombre y la fecha de nacimiento y el sexo de cada persona. Pero podemos preguntar por cualquier dato. Recuerden, en esta consulta yo traje todas las columnas. Entonces, lógicamente, puedo decir, por ejemplo, que quiero su número de teléfono también. O que quiero, por ejemplo, su apellido. Entonces, podría decir string apellido 1 es igual a rs.get. Si el apellido es una cadena de texto, es de tipo data string, entonces yo voy a utilizar getString, ¿no? Y digo apellido 1. Y bueno, y lógicamente luego del nombre voy a hacer un print, y voy a mostrar apellido 1, puntos, más apellido 1. Entonces si vuelvo a ejecutar, van a ver que ahora, además del nombre, me muestra su primer apellido. Que esta persona Juan se llama Juan Sáez. Y puedo preguntar por todas las columnas que yo haya especificado en la consulta, ¿no? Puedo consultar, por ejemplo, si yo solamente dije que quería persona.id, persona.nombre, persona.apellido 1, persona. Disculpen, fecha de nacimiento. Pero yo no dije que quería el sexo, ¿no? O sea, en la consulta SQL dije, yo quiero solo estas cosas. Solo quiero estos datos. Entonces, ejecutemos aquí para que puedan ver. Yo solamente tengo el ID, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Son los únicos datos que yo pedí en la consulta SQL. Entonces, si fueron los únicos datos que yo he pedido en la consulta select, luego al momento de extraer los datos del conjunto de resultados que me devolvió esa SQL, no puedo preguntar por el sexo, porque yo dije solo quiero ID, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Entonces, si yo ejecuto, vamos a ver que esto me va a generar un error, porque la columna sexo o el género, ¿no?, de la persona, está haciendo referencia a una columna que yo no pedí al momento de hacer la consulta. Si no figura en la consulta, tampoco va a figurar en el conjunto resultado o en el conjunto de datos que obtengo al ejecutar esa sentencia SQL, ¿no? Entonces, esto no tiene sentido.
Si yo quiero también esa columna o ese atributo, yo debería decir persona punto, y si ahora ejecuto, vamos a ver que no hay problema. Ténganlo en cuenta simplemente, pero bueno, me quedan 10 minutos solamente, así que quiero mostrarles una forma práctica de trabajar con esto. Bueno, por supuesto, una vez realizan sus consultas, ¿no? Siempre repasemos, establecemos conexión con la base de datos. Luego declaramos un objeto statement, que statement me va a permitir ejecutar una sentencia SQL. Luego ejecutamos la sentencia SQL que queremos y almacenamos el resultado de esa sentencia en un conjunto de resultados, ¿no? O en un conjunto de datos. Entonces, de este objeto, de este conjunto, es donde yo voy a poder extraer los datos para mostrarlos en mi programa. O procesarlos quizá por algún tratamiento que quiera tener con los mismos. Pero ahora estoy dentro de mi aplicación, ¿no? Yo ya no estoy en MySQL. No estoy desde el punto de vista de la base de datos. Estoy desde el punto de vista de Java, desde el punto de vista de la aplicación. Entonces, no sé si ha quedado alguna duda de momento. Entiendo que es algo pesado digerir todo esto al principio, pero espero que hayan podido comprender. Mm, Bien, bueno. Entonces, bueno, como les decía, tanto realizar una consulta sobre una conexión o crear la misma conexión es susceptible a errores, por eso poníamos todo este código dentro de un try catch, perdón. Entonces, todo el lado del bloque try va a ser intentar establecer esa conexión y realizar mis consultas, ¿no? Y en concreto, los errores que voy a capturar van a ser, o las excepciones que voy a capturar son las de class not found exception, que es cuando tratamos de utilizar utilizar class for name y driver manager. Y voy a necesitar también SQL exception porque puede ser que cuando yo haga la consulta haya perdido ya esa conexión con la base de datos, ¿no? Por algún motivo externo a mi programa. Entonces, por eso capturamos esos dos posibles errores. Y finalmente, en justamente el bloque finally, voy a cerrar la conexión de el conjunto, disculpen, voy a cerrar el conjunto de resultados porque en principio ya los procesé en el lado del try, o sea, ya procesé esos datos. Voy a tener también que cerrar el objeto statement porque en principio ya no tengo que hacer más consultas, y voy a cerrar también la conexión, disculpen, voy a cerrar la conexión que establecí con la base de datos, ¿no? Como yo ya ejecuté todo lo que necesitaba en el lado del try, al finalizar yo debo cerrar esas conexiones si se lograron abrir correctamente, ¿no? Esto ya habíamos visto algo parecido con ficheros, así que no voy a ponerme a detallarlo mucho. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros ahora vamos a poder tener nuestros datos registrados en una base de datos y acceder a ellos a través de una conexión, de un driver específico, desde nuestros programas en Java. Pero lo que no ha cambiado, lo que se mantiene constante, sigue siendo las consultas. Por eso les estaba diciendo, es muy importante que aprendamos a, a leer y entender lo que son las consultas SQL. No solamente puedo consultar por datos, también puedo insertar nuevos datos. Entonces, por ejemplo, disculpen, no voy a poner, no voy a hacerlo en persona, voy a hacerlo en departamento, que es un ejemplo más simple para no consumir mucho tiempo. Voy a ingresar, por ejemplo, el departamento de, tengo derecho, a ver, física. Física está acá, por eso no, pero bueno, voy a agregar nutrición. Entonces,
en vez de hacer, si lo que yo quiero, si la consulta que yo quiero ejecutar no es un select, ¿no? Sino que es sino que es una inserción, lógicamente mi consulta, disculpen, esto lo voy a comentar para que no lo pierdan. Vamos a llamar, lo voy a dejar así, lo voy a llamar SQL2, y lo que voy a poner aquí va a ser lógicamente insert into universidad.departamento. Quiero insertar un nuevo departamento a esta universidad. Voy a tener que decir que quiero departamento.id y departamento.nombre, ¿no? El nombre del departamento. Y voy a tener que decir value, cuál es el departamento en concreto que yo quiero insertar aquí. Entonces, yo quiero, recuerden, el ID era autoincremental, así que lo podemos poner siguiendo la numeración correcta, ¿no? O sea, sé que no podría haber otro departamento 9, tendría que seguir con el 10. Así que yo podría decir aquí departamento 10 y, por ejemplo, insertar a nutrición. Puedo hacerlo si lo necesito. De hecho, admite acentos, así que podría poner nutrición así. Entonces, pero como es autoincremental, si queremos, esto ya lo hablamos en la clase anterior, podríamos omitir ese índice porque se va a rellenar solo, ¿no? Por eso es autoincremental. Automático va a seguir el último índice válido. Entonces, ahora voy a insertar. Ahora lo que voy a hacer es insertar un elemento en una tabla, una fila en una tabla. Y ahora lo que voy a necesitar, esto sí lo voy a comentar, lo que voy a necesitar ahora no es ejecutar una consulta cualquiera, sino que la ejecución que yo quiero realizar es o sea, la sentencia SQL que yo quiero ejecutar concretamente es una modificación, o sea, pertenece al lenguaje de manipulación de datos. Entonces, execute update, o sea, ejecutar una actualización o una manipulación para este objeto statement nos va a servir para hacer consultas del tipo insert, delete y por supuesto también para hacer las mismas updates, ¿no? O sea, nos sirve para tanto un insert como un delete como un update. Vamos a poder realizar las tres consultas, los tres tipos de consultas de manipulación de datos a través de este comportamiento. Y en concreto yo lo que ejecuto es este SQL, ¿no? El que es la inserción. Y obviamente yo no voy a hacer este while ahora sobre el conjunto resultado, porque si yo ya o sea, yo lo que quiero hacer ahora no es obtener datos, yo quiero ingresar datos. Entonces, ¿para qué voy a mostrar los datos de vuelta? Esa es la parte que no tiene sentido de la consulta, ¿no? Entonces, como solo voy a insertar datos, no necesito mostrar nada en mi programita. Lo que voy a hacer aquí es ejecutar. Y disculpen, el problema está aquí. Esto, bueno, me disculpan. Como nunca, como nunca utilicé este objeto, me está tirando un error cuando lo quiero cerrar. Pero bueno, la parte de la inserción debería haber funcionado. Entonces, si yo actualizo mi base de datos, ahí aparece nutrición, ¿ven? 10. Disculpen, me faltó comentar también ahora en mi programita que esto esté comentado. Porque básicamente no estoy utilizando el conjunto resultado, ¿no? Donde almaceno los datos que extraje de la base de datos. Porque no estoy extrayendo nada. Estoy insertando datos. Entonces, eso es solo un ejemplo. Yo otra vez les voy a dejar
Les voy a dejar ambas sentencias. En este caso, lo que voy a comentar es la sentencia de la inserción. Y voy a dejar la sentencia del select tal cual vimos hace un momento, ¿no? Entonces, ejecutamos y vemos que ahora no hay problema. Y bueno, por supuesto, yo les mostré solamente cómo seleccionar e insertar, pero podemos realizar muchos otros tipos de consultas. La clase que viene les quiero mostrar un formato que es bastante útil para que trabajemos desde Java con las bases de datos. Voy a tratar de mostrarles un pequeño adelanto a lo que es modelo vista controlador, que es justamente es un modelo, ¿no? Es lo que es un tipo específico de manera que podemos trabajar con un proyecto o administrarlo, nos va a facilitar el acceder a un dato, el insertar, mostrar o actualizar valores y el trabajar con nuestra misma aplicación. Entonces, de momento, dejamos la clase por aquí, no me quiero extender más, ya les estoy tomando bastante tiempo con todos estos temas y sé que tienen mucho que procesar todavía, así que yo les recomiendo intenten en primera instancia, intenten trabajar con la base de datos, ¿no? Intenten crear todas las tablas y resolver aunque sea los primeros ejercicios que hemos visto. Yo les voy a dejar la resolución a todos de lo que es todo lo relacionado con la base de datos universidad. Está subido también a Moodle, lo sigo repitiendo, está en un archivo comprimido que se llama recursos, pero yo se los voy a subir a Drive por si lo quieren tener ahí. Así que antes de que ejecuten directamente o de que copien el resultado, intenten hacerlo ustedes, por favor. Intenten practicar un poco. Y luego intenten utilizar esta clase. Todo lo voy a subir ahora mismo, así que muchas gracias a todos y con esto cierro la clase de hoy. Gracias.